Iniciaremos con el módulo de Fundamentos de Activo Físico y el tema Activo Físico. Alrededor de este tema de activo físico hablaremos sobre la influencia y la importancia del activo físico dentro de la organización. Como sabemos, un activo físico es un recurso que adquiere una organización, es un recurso que va a tener un valor para esta organización y del cual espera que le entregue alguna prestación derivada de un producto o servicio. Desde el punto de vista contable, entendemos como activo físico, entonces cualquier recurso que tiene un valor, que tiene un ciclo de vida y que genera un flujo de caja. De acuerdo a la norma, al estándar ISO 55000, la visión normativa de este estándar nos indica que el activo es algo con un valor actual o potencial en una organización y para lo cual la organización tiene una responsabilidad. Aquí la definición le está agregando entonces el aspecto de responsabilidad de la organización alrededor del activo. Bajo estas definiciones, entonces podemos clasificar diversos tipos de activos y entonces hablamos del activo físico, del activo humano, del activo financiero y del intangible. Dentro del activo físico, entonces podemos reconocer lo que son bienes muebles e inmuebles, conformados por los edificios, las instalaciones, las plantas, la maquinaria, los vehículos, la tecnología que existe en estas instalaciones y además también podemos hablar de los datos. Los datos también son un activo físico que tiene un valor para la organización. Analicemos rápidamente los datos. Los datos tienen un valor para la organización porque al ser transformado en información permite entonces así la toma de decisiones que finalmente van a generar un valor para la organización. Los datos también tienen un ciclo de vida desde el punto de vista contable. Si la tecnología que generaban esos datos, es decir, los equipos de los cuales se tomaban esos datos, son reemplazados, son cambiados, son modernizados, pues los datos cambian, los datos anteriores desaparecen o debemos eliminarlos porque ya la historia de ese activo cambia totalmente, el funcionamiento o lo que se espera del activo cambia totalmente. Entonces podemos ver cómo los datos tienen un valor para la organización y mientras tienen ese valor ayudan a tomar decisiones que generan flujo de caja, pero también tienen un ciclo de vida. Luego entonces hablamos también de los seres humanos, ¿verdad? Del activo humano que está representado en la gente, en el personal de las organizaciones y en sus competencias. Igual también las organizaciones tienen los activos financieros que está representada en el capital, en los ingresos de esa organización. Y tenemos los intangibles que están relacionados con los valores de la organización y la reputación de la organización. Muy importante la reputación de la organización en el caso de poder servir como imán para la atracción de financiamiento de capitales de accionistas. Entonces, podemos también asociar o hablar de dos definiciones más que están enmarcadas en el estándar ISO 55000 referido a este tema, que nos habla sobre los sistemas de activos. Y los sistemas de activos nos menciona la norma que es un grupo de activos que interactúan y están relacionados entre sí con la finalidad de ofrecer una función de negocio o de servicio específico requerido. También podemos indicar que la norma nos habla entonces de la gestión de activos, algo que hoy está muy en boga, que todo el mundo menciona, y nos dice la norma que la gestión de activos no es otra cosa que todas las actividades coordinadas de una organización, de todos los departamentos de esa organización, para materializar el valor de sus activos. Entonces vemos que la gestión de activos no es algo que solamente compete al área de mantenimiento. La gestión de activos tiene que ver con todos los niveles y todos los departamentos de la organización que en forma conjunta se coordinan para
poder obtener el mejor valor de ese activo durante su vida útil. Entonces, esto nos lleva a hablar qué es la vida útil de un activo. ¿Por qué hablamos entonces de la vida útil de un activo? Y se entiende por la vida útil de un activo el lapso de tiempo durante el cual dicho activo presta un servicio bajo condiciones competitivas, un servicio deseado bajo condiciones competitivas. Nos entrega unas prestaciones dentro de un contexto operacional definido, dentro de unas especificaciones definidas. Está condicionado, o la vida del activo está condicionado por la interacción entre lo que es el diseño, la construcción, el montaje, la puesta en marcha, la operación y el nivel de mantenimiento y las relaciones con el ambiente, el afecto que tiene ese activo. O sea, es decir, con su entorno operacional. Va a depender desde la etapa de diseño y todo el entorno operacional que está alrededor del activo durante toda su vida útil. Entonces, hay un punto importante que debemos manejar durante toda la vida, durante todos los ciclos de vida del activo, incluyendo esa etapa de diseño, de manufactura, de instalación y la propia etapa operativa del activo. Es el análisis de los costos de todo el ciclo de vida del activo. Entonces, esos análisis de costo lo podemos dividir en dos fases de vida del activo. Durante lo que llamamos el CAPEX, o los costos de capital, los costos de inversión, que están referidos al surgimiento, la necesidad del activo, a la etapa de investigación, a la etapa de diseño, la ingeniería básica, la ingeniería conceptual, a la etapa de compra, de procura, de manufactura, de construcción, de instalación, y una etapa que está referida al OPEX, a los costos operativos, a los costos durante la vida productiva del activo, que van desde la puesta en marcha, pasando por esa etapa de vida productiva, donde hay la interacción de operación y mantenimiento para el sostenimiento de las funciones del activo, hasta completar su ciclo de vida, de utilidad, y entrar en la etapa donde se considere la desincorporación del activo. Eso nos lleva entonces a hablar o a mencionar qué es la función del activo. ¿Cuál es la función que cumple un activo? Y de acuerdo a una definición normativa que se encuentra dentro de la norma SAE JA 1011, esta nos menciona que la función de un activo es lo que el dueño o usuario desea que realice un activo o un sistema. Y esto que el dueño o usuario quiere que realice el activo está enmarcado dentro del contexto operacional del activo y dentro de las condiciones de diseño para lo cual fue fabricado dicho activo, ¿no? Entonces, también podemos hablar de cuáles serían las funciones de responsable del activo. Una vez conociendo cuál es la función del activo, nos preguntaríamos, entonces, ¿cuáles son las funciones del responsable de este activo? Entonces, la función primordial de todo el que tiene una responsabilidad, una actividad alrededor de este activo, tales como los ejecutivos, los gerentes, los supervisores, los ingenieros, los técnicos, en fin, los trabajadores en general, su propósito o su función principal es mantener o garantizar la continuidad operativa de este activo dentro de un costo óptimo, dentro de condiciones seguras, bajo un control efectivo de las interrupciones. Esa es la responsabilidad que todos los que tienen intereses sobre el activo tienen que cumplir. Entonces, hablando de interrupciones, debemos definir lo que sería entonces la falla del activo. ¿Cuál sería la falla del activo? Entonces no es otra cosa que la reducción o la suspensión del desempeño de una parte componente del equipo de instalación. Entonces, una falla de un activo pasa por la pérdida total de la función
o la reducción del desempeño de este activo en cuanto a los estándares que debe cumplir, en cuanto a las prestaciones que debe entregar al dueño del activo, al usuario. El estándar 14224 nos menciona como la falla del activo la terminación de la habilidad de un activo para desempeñar su función requerida. Y esa función requerida puede ser en términos totales o en términos parciales, como la pérdida progresiva del desempeño del activo. Entonces, hablando de las fallas, hablando de las interrupciones, tenemos que mencionar entonces las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que estas interrupciones, que estas fallas causan o generan en el negocio? Y la norma SAE J1011 nos habla de que la consecuencia son los efectos que puede provocar un modo de falla o una falla múltiple, pasando a través de la evidencia de que la falla ocurrió y reflejada en los impactos o las afectaciones a la seguridad, la afectación al ambiente, los impactos operacionales referidos a la producción, tales como pérdida de producción, producción diferida, altos costos de producción y pérdida de la flexibilidad operacional, entre otros. Y también de impactos no operacionales que están referidos a los costos, tanto directos como indirectos, de la actividad que tiene que realizar mantenimiento para la restauración de las funciones perdidas. Entonces, en confiabilidad encerramos estas consecuencias en 4 grupos. Un grupo que está referido a las consecuencias a la seguridad y nos menciona que un modo de fallo o una falla múltiple tiene consecuencias en la seguridad si puede dañar o puede matar al ser humano, es decir, si causa lesiones o fatalidades a un ser humano. Y las consecuencias referidas al ambiente es el segundo grupo. Nos menciona la norma SAE J1011, que es un modo de falla o una falla múltiple que tiene consecuencias ambientales si se puede y se infiere en violar cualquier normatividad ambiental, sea corporativa, municipal, regional, nacional y hasta internacional, o las regulaciones que apliquen para el activo físico en el sistema en consideración. Hay otros 2 grupos donde encerramos también las consecuencias de las interrupciones, que está referido a las consecuencias operacionales y las consecuencias no operacionales, donde las primeras, las consecuencias operacionales, nos menciona la norma, la SAE J1011, que es una categoría de consecuencia de falla que afecta adversamente la capacidad operacional del activo o sistema, en términos de producción, de calidad del producto, de servicios al consumidor, de capacidad logística, de costos operacionales, como costos de producción, ¿verdad? En adición a los costos de reparación. Y las consecuencias no operacionales está dirigida a una categoría de consecuencias de falla que no afectan adversamente ni la seguridad, ni el ambiente, ni las operaciones, y que solo está referida a los costos, tanto, como dije anteriormente, directos e indirectos, del reemplazo de cualquier elemento que podría ser afectado por la falla, es decir, de la recuperación de las funciones o la restauración de las funciones perdidas para retornar el equipo a ejecutar sus funciones y entregar las prestaciones que se espera de este. Entonces, hablando de las consecuencias, podemos decir que cuando ocurre un evento no deseado, ocasiona consecuencias entonces negativas, consecuencias que incrementan los costos de mantenimiento, producen pérdidas a nivel operacional, a nivel de la producción. Esto trae como consecuencia también las posibles pérdidas de venta por no entregar a tiempo, no tener disponibilidad del producto, del servicio, es decir, no satisfacer al cliente con las entregas en tiempo, en forma y en calidad. También pudiéramos decir que cuando ocurren eventos hay unos que causan entonces afectaciones a la seguridad, puede ocasionar daños al ambiente. Esto trae como consecuencia entonces sanciones legales, sanciones de tipo legal, por las violaciones a las normativas ambientales, daños al ecosistema. Todas estas anteriores pues
el seguro, a lo que los seguros industriales tienen conocimiento de toda esta problemática, pues ellos van a exigir mayores garantías y incrementan también las primas de las cuotas de dichos seguros. Todo esto también afecta entonces la imagen de la empresa y al verse también afectado en mayor modo la reputación de la empresa, desde el punto de vista tanto de pérdidas económicas como de la imagen hacia la comunidad, ¿verdad? Los inversionistas pues trasladarán sus intereses, sus capitales a lugares que ofrezcan mayor seguridad y menores riesgos, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto puede afectar también la sustentabilidad futura del negocio. Entonces, al hablar de consecuencias, necesitamos un término que llamamos severidad. ¿Para qué utilizamos el término severidad? Para medir el grado de afectación de esa consecuencia, en cuánto nos está dañando esa consecuencia. Entonces, podemos decir que la severidad se considera la peor consecuencia potencial de una falla a la hora de analizarla. Con la severidad determinamos entonces el grado del riesgo del daño al bien o al sistema, lo que le puede ocurrir potencialmente, ¿no? Entonces la severidad es una medida que nos permite valorar en qué grado las consecuencias están afectando a la organización y al negocio. Esto nos lleva a hablar también entonces de lo que son los activos críticos. Pero tenemos entonces que hablar de un paradigma. Típicamente hablamos de activo físico o de activo crítico como aquel que cuando se produce una parada total o una suspensión drástica de la producción, es decir, afecta sustancialmente el funcionamiento normal del sistema productivo. Solamente cuando es restaurado, pues se reinicia nuevamente la operación y la producción. Típicamente entonces, hablamos que cuando nos preguntan cuál es el activo crítico de nuestra instalación, mencionamos, en el caso de ser una planta de generación eléctrica, nuestro activo crítico es el generador eléctrico. En el caso de una planta de compresión, ¿no? Nuestro activo crítico es el motor compresor o el turbocompresor. En una estación de bombeo, pues el activo crítico es la bomba. Y así, si nos ponemos a analizar diferentes tipos de negocio, nos referimos al activo crítico, aquel que cuando le ocurre una interrupción, pues suspende totalmente la producción del bien o del servicio el cual presta. Entonces, estamos refiriéndonos al activo crítico a lo que realmente es el activo principal. Pero hoy en día, desde el punto de vista de la confiabilidad, nos referimos al activo crítico, o sea, diferenciamos esto de riesgo de lo que es criticidad y asociamos a la criticidad a lo que nos está ocurriendo hoy, aquello que hoy realmente está afectando el negocio. Entonces, un activo crítico, hoy día lo definimos, o un equipo crítico, lo definimos como aquel que actualmente está produciendo las paradas totales, la suspensión drástica de la producción, la interrupción del servicio, es decir, afecta sustancialmente el funcionamiento normal del sistema productivo hoy. Nos está dando un dolor de cabeza hoy. Solamente cuando es reparado entonces restauramos la función y las prestaciones esperadas de ese activo. ¿Qué nos quiere decir? Que hoy día un equipo crítico pudiese ser el equipo principal, como también pudiese ser los subsistemas auxiliares, su servidor los menciona como sistemas vitales, que prestan algún servicio a este equipo principal. Por ejemplo, en un sistema turbogenerador, el sistema de enfriamiento de lubricación es un sistema auxiliar, un subsistema de servicio del equipo principal, que si falla, bien sea porque tenga problemas en el sistema, en la bomba, y no levante la presión adecuada y por ello produce fallas a nivel del sistema, o que el enfriador
de ese subsistema de lubricación esté fallando, no desprenda totalmente el calor absorbido por el sistema durante su circulación por el equipo principal y ocasione en horas pico, en horas de alta temperatura, paros de este equipo principal. Entonces fíjense cómo hoy día, bajo ese contexto y en ese ejemplo que estamos conversando, el equipo crítico no es el turbogenerador, el equipo crítico es el subsistema de lubricación que está ocasionando que se pare el turbogenerador. Entonces, fíjense cómo el turbogenerador sigue siendo el equipo principal de la instalación, sigue siendo la razón de ser de la instalación, pero el que está crítico actualmente es el subsistema de lubricación que está afectando al turbogenerador y está afectando, por ende, a la prestación del servicio de este equipo. Entonces, hoy día utilizamos el término de equipo principal para referirnos o hacer evaluaciones a nivel de riesgo. ¿Qué pasa si el equipo principal se interrumpe? ¿Cuáles son las afectaciones para el negocio, para la organización? Y hablamos del equipo crítico, ¿verdad? De aquel equipo que hoy día sí está causando problemas, que hoy día me está afectando el desempeño o la totalidad de los estándares que necesito para la prestación que ese equipo le da al usuario o al dueño. Entonces es importante, antes de entrar en el tema de criticidad, antes de entrar en el tema de criticidad, poder diferenciar bien entre lo que es un equipo principal y lo que hoy día reconocemos como un equipo crítico, que puede ser el principal o un equipo auxiliar, pero está referido al equipo que hoy está causando problemas que afectan negativamente los intereses del negocio, ¿okay? Afectando la utilidad del negocio. Entonces, bajo este contexto, nos preguntamos, ¿cómo establecer una estrategia para administrar los activos? ¿Cómo entonces poder direccionar los recursos adecuadamente? Posiblemente, cuando hacemos el presupuesto anual de mantenimiento, ¿verdad? Basado en el presupuesto de operación, en las metas de producción, referimos nuestro mayor recurso a lo que es el equipo principal y posiblemente no direccionemos recursos para mejorar aquellas cosas que realmente están afectando hoy el equipo principal. Entonces, ¿cómo determinamos eso? ¿Cómo administramos bien eso? ¿Dónde empezar? ¿Por aquel que es el más importante o el más fácil? ¿Por el que mayores fallas le están ocurriendo hoy día? ¿O por el que mayor impacto está causando en la seguridad o el medio ambiente? ¿O el que tiene mayores impactos en los costos de reparación? ¿O cuál es el criterio que realmente debería utilizar? ¿Cuál es el equipo crítico realmente? Entonces, esas preguntas las responderemos a través de un análisis de criticidad, donde evaluemos todos estos criterios que acabamos de mencionar contra la frecuencia con que esto ocurre y establecer entonces el impacto real que cada uno de los eventos de estos activos está ocasionando sobre la organización. Entonces medir las consecuencias por la frecuencia de ocurrencia y establecer el impacto real de cada activo y de cada evento dominante de ese activo y que esté impactando hoy día negativamente el negocio. Con esto entonces finalizamos el módulo de fundamentos de activos, donde aprendimos sobre lo que es el activo físico, aprendimos sobre la clasificación de este activo físico, su función, las fallas del activo y las consecuencias que se generan. También aprendimos entonces a cómo valorar esas consecuencias a través de la severidad.